Buenos días, bienvenidos todos a este webinar de TCX y Frontclear. Estábamos dando unos minutos para que pudieran ingresar a las personas que aún están por ingresar, pero creo que podemos empezar de una vez. Muchas gracias de nuevo por tomarse el tiempo y esperamos que sea de provecho lo que vamos a conversar esta mañana. Vamos a iniciar con una breve presentación de lo que es TCX. Luego sigue una presentación breve de lo que es Frontclear y por último terminamos con una conversación con el señor Raúl Luragui, en donde vamos a tocar varios temas del mercado paraguayo. Nos acompañan hoy como panelistas Jonas Luini, que es el estructurador de TCX, Julián Carvajal, que es del equipo de trading de TCX, y el señor Raúl Luragui, que es el superintendente de tesorería del Banco Itaú, y yo, que soy parte del equipo de estructuración de Frontclear. Bienvenidos y empezamos con TCX. Buenos días, yo soy Julián Carvajal. Voy a darles una breve introducción del contexto macroeconómico de Paraguay visto desde el punto de vista de un agente internacional como lo es TCX. Para comenzar, los aspectos positivos de Paraguay según nuestro análisis son su bajo riesgo político, su rápido crecimiento económico en las últimas décadas, la efectiva y rápida respuesta al COVID por parte del gobierno, al igual que su trayectoria de política macroeconómica sólida y la estabilidad de su sistema financiero. Siguiente. En cuanto a su estabilidad política, el Partido Colorado controla la mayoría de la Cámara de Diputados, al igual que es el partido más numeroso en el Senado. Además, los partidos de oposición están altamente fragmentados. Mario Abdo Benítez fue elegido presidente del país en el 2018 por un periodo de 5 años, lo cual reduce la incertidumbre de continuidad de política económica en el país, sobre todo cuando el gobierno de Benítez tiene una postura amigable con los negocios. A pesar de los intentos de destituir a Benítez a través de un juicio político el año pasado, las tensiones parecen haber cedido. Siguiente. En cuanto al crecimiento económico, se puede decir que ha sido muy positivo. Paraguay ha tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto promedio de 4,5% entre 2004 y 2018. Esto le ha ayudado al país a realizar un progreso enorme en cuanto a factores de pobreza e inigualdad. La población considerada pobre disminuyó de 58% en 2020 a 24% en 2018. El país ha tenido la economía más resistente durante la pandemia también. Presentó una caída del 6,5% del PIB año a año, el segundo trimestre del 2020, la menor a nivel regional. La caída esperada del PIB es de entre 2,5 y 4% este año. La productividad económica se estima también que vuelva a niveles de prepandemia en el 2021, mucho antes que sus vecinos regionales. Esta resistencia económica se dio principalmente gracias a dos sectores. El sector agrícola, que representa alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, creció 17% año a año, este año. Por su parte, el sector de la construcción creció 9%, estimulado por el Plan de Reactivación Económica del gobierno. Estos sectores compensaron la caída del sector manufacturero y el consumo privado. Siguiente. Por su parte, el gobierno nacional tuvo una respuesta a la pandemia considerada por la opinión internacional como rápida y eficaz. El cierre temprano de las fronteras y la implementación de medidas de aislamiento lograron reducir el número de muertes inicialmente. Paraguay está entre los países que destinó el paquete de ayuda fiscal más grande en términos del PIB en Latinoamérica. En marzo se implementó un plan de 950 millones de dólares y en junio se anunció el plan de reactivación NUPUA Paraguay de cerca de 2.500 millones de dólares, lo cual equivale a más o menos 7% del PIB. El papel del gobierno entonces ha sido muy importante, pues ha ayudado a cubrir a través de gasto público la drástica caída en el consumo privado y en el sector manufacturero. Se puede decir que es una especie de New Deal adaptado a Paraguay, New Deal como el de Roosevelt en Estados Unidos. Los planes de apoyo también están enfocados en inversión en salud, financiamiento de instituciones financieras y MIPYMES, al igual que garantías a través del fondo FOGAPI. EIU, una unidad investigativa de la revista The Economist, estima que el gasto público aumentará
del 17% del PIB en el 2019 a 21% este año. Finalmente, el Banco Central bajó drásticamente la tasa de política monetaria a mínimos históricos de 75 puntos básicos, cuando hace poco más de un año estaba en 4,5%. Siguiente. Continuando con los datos macroeconómicos, Paraguay tiene realmente cifras envidiables. Su política económica y fiscal está bien administrada y tiene objetivos creíbles. Su posición externa es también balanceada. El gobierno ha mostrado su compromiso con la consolidación fiscal. A través de la Ley de Responsabilidad Fiscal del 2013 se puso una meta de un déficit máximo del 1,5% del PIB. Sin embargo, este propósito ha tenido que suspenderse dada la emergencia sanitaria. La brecha del financiamiento externo generado por la pandemia fue ampliamente cubierta a través de préstamos de multilaterales, principalmente, y a través de bonos internacionales, aprovechando que los spreads de su deuda en dólares no aumentó de manera significativa. Esto último muestra que los inversores internacionales creen en la solidez de la economía del país. A su vez, el Banco Central de Paraguay ha acumulado reservas internacionales muy rápidamente. Este año han crecido 17%. Actualmente estas equivalen a más de 8.000 millones de dólares, más del 20% del PIB y 11 meses de cobertura de importaciones, es decir, niveles súper cómodos. Hay que decir que Paraguay tiene amplia liquidez en dólares y gran parte de sus ingresos vienen por las exportaciones del agro, la manufactura y la electricidad. Por otro lado, la deuda soberana es baja y se espera que llegue al 29% del PIB a final de este año. Sin embargo, esta es mayoritariamente en dólares, es decir, que es deuda externa. Alrededor de 82% de la deuda soberana es en dólares. Esta deuda externa, sin embargo, tiene un perfil de pagos cómodo, con madurez de largo plazo, bajo ratio de pago de intereses sobre ingresos y además, por tener una porción grande, más o menos 33% con multilaterales, tiene tasas concesionales. Siguiente, por favor. Para finalizar los factores positivos, Paraguay cuenta con un sector financiero relativamente estable. Este cuenta con 16 bancos comerciales, un banco de desarrollo nacional y varias instituciones no bancarias concentradas en el crédito al consumo. El sistema contaba con una tasa de morosidad relativamente baja antes de la pandemia. Los bancos están expuestos principalmente a empresas grandes y medianas del sector agro. Hay que decir, sin embargo, que hay una alta dolarización del sistema bancario. Muchos de los préstamos son en dólares y sobre todo a empresas exportadoras que tienen también activos en dólares, lo cual reduce el riesgo de descalce en tasa de cambio. Según entendemos, existe una regulación vigente que permite que regula las empresas que pueden tener acceso a estos créditos en dólares. Los activos del sistema financiero son cerca del 58% del Producto Interno Bruto, lo cual limita el riesgo financiero del país. Finalmente, el crecimiento del crédito ha sido en dobles dígitos durante la última década, excepto en el 2015 y 2016. Además de la gran liquidez en dólares, también existe actualmente mucha liquidez en moneda local, en gran parte ofrecida por el AFD. Siguiente, por favor. Entonces, evidentemente, hablar de lo positivo en Paraguay es fácil, pues salta a la vista. Lo difícil es realmente encontrar factores de riesgo. Según nuestro análisis, estos son los principales. Sus instituciones políticas e infraestructura en vía de desarrollo, las consecuencias que necesariamente va a dejar la pandemia, la exposición de su economía a choques externos y a socios regionales, al igual que la poca profundidad del mercado de capitales y, por supuesto, el riesgo de tasa de cambio. Siguiente. Empecemos con las instituciones políticas y la infraestructura. La calificación de gobernabilidad por parte del Banco Mundial es relativamente baja. La percepción de corrupción es alta. Prueba de esto es que el presidente Benítez, tras acusaciones de corrupción, estuvo cerca de ser removido de su cargo en el 2019. Esta figura constitucional de remoción ya fue usada recientemente contra el presidente Fernando Lugo, quien fue removido de su cargo en el 2012. Por otro lado, cerca de un cuarto de la población vive aún por debajo de la línea de la pobreza. Además, la esperanza de vida está por debajo de la media regional. Además, el informe económico del Foro Económico Mundial en 2019 asigna a la infraestructura paraguaya
en el puesto 92 entre 140 países analizados, pone en el puesto 120 su calidad de infraestructura vial y en el 119 la conectividad de sus aeropuertos. Otro factor indudablemente es la pandemia. Se ha presentado una duplicación de casos y muertes en el último mes a pesar de las medidas iniciales. De igual manera, la ocupación de las camas en UCI ha venido aumentando y la ocupación está actualmente en más o menos 87% de su capacidad. El número de casos sigue en aumento, pero al parecer el número de casos diarios está en una etapa de meseta. La contracción del PIB se espera ser 2,5 a 4%, pese a que es menor que en la región, no es insignificante. Esta fue jalonada hacia abajo por la desaceleración del sector manufacturero y eléctrico, y pese a esto, como se mencionó, se espera que este año haya un rebote fuerte del sector agricultural. Pese a considerarse como una situación temporal, se prevé también que el déficit fiscal alcance cerca del 6% del PIB, lo cual está muy lejos del objetivo del límite de 1,5%. Sin embargo, este contexto es completamente entendible, pues el Estado debe seguir estimulando la economía, realizando gasto. Al mismo tiempo tiene que, pues está contando con una menos cantidad de ingresos. Entonces, para seguir, Paraguay sin duda ha diversificado su economía y ha disminuido su dependencia de Brasil y Argentina. Por ejemplo, sus exportaciones han aumentado 5 veces en términos monetarios en dólares desde el 2003. Sin embargo, el país aún continúa expuesto en gran medida a sus vecinos y a factores medioambientales. La economía paraguaya es relativamente pequeña y abierta internacionalmente, por lo que las exportaciones e importaciones son cerca del 70% del PIB. La mayoría de la electricidad es producida por la represa Itaipú y exportada a Brasil. La electricidad representa 20% del total de las exportaciones y 5% del PIB. Paraguay consume únicamente 10% de la energía, por lo que pudimos averiguar, y el resto lo vende a Brasil. 2/3 de las exportaciones vienen de la energía, la ganadería y granos como la soja. Esta última representa 1/3 del total de las exportaciones. Es más, Paraguay es el cuarto productor de soja mundial y asimismo del total de las exportaciones, 36% va a Brasil y 21% va a Argentina. Más de la mitad de las exportaciones va a estos dos países. Finalmente, Paraguay está expuesto a condiciones climáticas, como fue evidenciado el año pasado durante la sequía. De igual manera, el país está expuesto a la volatilidad del mercado de materias primas mundial. Siguiente, por favor. Es posible afirmar también que el mercado de capitales local es aún incipiente y está en un proceso de desarrollo. Esto se puede ver evidenciado en la emisión de bonos de tesoro por parte del Ministerio de Finanzas. Tienen poco volumen y además tiene un mercado secundario inexistente. Las letras del Banco Central no pueden ser usadas como colateral para operaciones de repo. Las administradoras de fondos de pensiones no tienen permitido comprar bonos del tesoro, lo cual limita el desarrollo de este mercado. Existen además restricciones al mercado de cobertura cambiaria con un máximo de 3 años de plazo, y para no residentes el valor de la posición total que puede tener un banco es de 3% de su capital. Finalmente, existe una alta dolarización del sistema financiero, con cerca de la mitad de los depósitos en dólares y, como ya se mencionó, muchos créditos también en dólares. Y esto es súper importante, pues esto limita la eficacia de la política monetaria del Banco Central. Ahora, la siguiente slide, por favor. El último factor de riesgo que consideramos es el riesgo de tasa de cambio. El guaraní tiene un régimen cambiario flexible y este ha servido como línea de defensa ante choques externos, sobre todo ante la concentración de la economía en el sector de la exportación. Hay que decir que Paraguay tiene amplio acceso al dólar. Sin embargo, es importante que esto no quiere decir que el guaraní no se depreciará, pues sus exportaciones necesitan permanecer competitivas en relación a sus socios comerciales.
Como se mencionó, más de un tercio de sus exportaciones van a Brasil y un quinto a Argentina. Además, Brasil es el primer productor de soja mundial, Paraguay siendo el cuarto. La competitividad del guaraní es importante a mantener. Este año el real se ha depreciado 40%, el peso argentino, por lo menos el oficial, 31%, mientras que el guaraní únicamente 8%, por lo que, según nuestro análisis, aún existe riesgo de depreciación en el guaraní. Finalmente, la alta dolarización del sistema financiero puede ser un problema si los prestatarios no tienen activos en moneda extranjera. Voy a dejarlo ahí por ahora y voy a darle la palabra a Jonas, quien va a explicar un poco sobre TCX. Muchas gracias, Julián, y buenos días a todos. Aquí voy a hablar un poquito de TCX, como hay algunos bancos locales en Paraguay que están en este webinar y queremos explicarlos un poco cómo funciona nuestros precios y también los productos que ofrecemos. Siguiente. Rápidamente el TCX. Ya sabes que TCX es un fondo que ofrece derivados de tipo de cambio en países emergentes y fronterizos. Nuestro trabajo es absorber el riesgo cambiario proveniente de inversores en moneda local, de sus accionistas y sus clientes. La mayoría del riesgo se queda en nuestro fondo. No somos un banco comercial que vende y compra riesgo. Todo se queda en nuestro fondo y nuestra estrategia es bastante fácil, una estrategia de diversificación. Es importante de pensar que la misión de TCX es de ser un catalizador de desarrollo de los mercados de capitales locales. No vamos a competir con los bancos comerciales extranjeros y también locales. Y claro, tenemos también un equipo de expertos que trabaja para manejar el fondo y desarrollar nuevas coberturas. A la derecha puede ver cuál es nuestro capital, nuestra calificación de riesgo y también que, bueno, tenemos una cartera, una posición total que es bastante larga de 5.000 millones de dólares en este momento en 56 monedas activas y claro, también en guaraní. Siguiente, por favor. Y es importante ver nuestra oferta la oferta de TCX en guaraní. Ofrecemos FX Forward de Cross Currency Swap con la característica siguiente. Nuestros productos son sintéticos con liquidaciones en dólares o en euros, porque claro, no tenemos la posibilidad de deliverar moneda local, de deliverar guaraní físicamente. Tenemos un plazo mínimo de 18 meses, pero no tenemos un máximo plazo. Esto es importante porque es parte de nuestro principio de adicionalidad. No vamos a ser un competidor por bancos locales que hacen ya productos más cortos. Nuestra misión es desarrollar un mercado de capital a más largo plazo. Muy importante por los cross-currency swap, ofrecemos tasa fija y tasa variable utilizando los certificados de depósitos de ahorro, la CDA, y también algunas veces hay la posibilidad de vender riesgo en guaraní, a veces disponible, depende de nuestra posición. TCX puede vender el riesgo en guaraní y comprar dólares forward. Esto también disponible algunas veces, depende de nuestras posiciones. Siguiente, por favor. Y una última diapositiva por mi parte sobre el producto, la utilización de los productos por los bancos locales. Podemos ofrecer directamente nuestros productos a bancos locales o también a través de Frontier. Nuestro compañero Daniel va a explicarlo en un momento también. Que pueden utilizar estos productos para su negocio y para manejar su riesgo. Hay tres utilizaciones posibles, creo. El primero, cubrir pasivo a medio y largo plazo en dólares que pueden ser transformados en guaraní sintéticamente y de esta forma tener un acceso a una fuente de liquidez a largo plazo en moneda local. El segundo puede ser más interesante, es desarrollar un mercado de derivado localmente ofreciendo a sus clientes acceso a productos de cobertura cambiaria a más largo plazo, productos que son un poquito más sofisticados, swaps con tasa fija o tasa flotante. Vamos a hablarlo en un momentito con Raúl del Banco Itaú.
Y último, transformar también depósitos en dólares de los clientes en guaraní sintéticamente, utilizando productos derivados para financiar activos en guaraní a tasas más atractivas. Sí, hay también esta posibilidad que podemos explorar. Y con eso voy a pasar la palabra a Julián, que va a presentar los precios de TCX. Gracias, Jonas. Bueno, ahora voy a hablar brevemente sobre los precios de nuestros swaps de tasa de cambio. Estos están basados en la teoría de la paridad del interés, de las tasas de interés, la cual es simplemente una ecuación fundamental que gobierna la relación entre las tasas de interés internacionales. Estos swaps y estos precios también están basados en la teoría del no arbitraje, según la cual una inversión en guaraníes rendirá lo mismo que una inversión en dólares una vez tengamos en cuenta la depreciación del guaraní en este caso, porque la moneda de tasa de interés más alta tenderá a depreciarse frente a la de tasa de interés más baja. TCX, como lo dijo Jonas, ofrece convertir entonces tasas fijas y variables en moneda dura en tasas fijas o variables en guaraní. Actualmente nuestras tasas fijas en guaraní están por debajo de la curva de gobierno local, lo cual hace que nuestros precios sean bastante atractivos. Y los precios sobre tasa variable están basados, como Jonas bien lo dijo, en la CDA publicada por el Banco Central. Siguiente, por favor. Como pueden ver, acá nuestros swaps actualmente a 3 años y tenors más largos y madurez más larga están alrededor de 5,5% contra LIBOR 6 meses, lo cual si lo comparamos con las tasas de fondeo, las tasas de depósito que pudimos observar en las publicaciones del Banco Central, son atractivas. Incluso están por debajo de las tasas de fondeo a más de un año y están muy cerca de las de un año. Y bueno, esa ha sido por ahora la presentación de TCX. Vamos a proceder con FrontClear. Y le voy a ceder la palabra a Daniel. Muchas gracias, Julián y Jonas. Entonces vamos a brevemente hablar de FrontClear. Podemos pasar. FrontClear es un fondo de desarrollo basado en los Países Bajos. Somos de hecho hermanos de TCX y básicamente lo que hacemos es, somos creyentes de que los mercados de dinero son una herramienta muy poderosa para el desarrollo económico de los países. Entonces, nos enfocamos únicamente y exclusivamente en el desarrollo de los mercados de dinero y los desarrollos de los mercados de swaps y forwards. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de que las entidades locales en Paraguay, por ejemplo, pueden accesar fondeo fresco de fondeadores internacionales con la gran ventaja de que puedan poner como colateral bonos del Ministerio de Hacienda en guaraní, en moneda local o en dólares locales. Mientras sea soberano, es bienvenido el colateral. Eso es una gran ventaja porque usualmente los fondeadores internacionales tratan de cubrir su riesgo del colateral y lo que piden es activos altamente líquidos, letras del tesoro, ese tipo de tesoro de Estados Unidos, ese tipo de activo que nosotros sabemos que no lo tienen las entidades en las economías emergentes. Lo que se tiene en sus balances en economías emergentes, los bancos, es el libre de riesgo local, y esos son bonos o letras soberanas en moneda local. Entonces, lo que nosotros tratamos de incentivar es que estos fondeos o swaps o forwards se puedan dar siempre con la base de que la entidad paraguaya pueda poner como colateral bonos del Ministerio de Finanzas o letras del Banco Central en moneda local. Eso es una gran variante que trae mucho valor a la mesa. Entonces, una vez que se cierra esa transacción, nosotros emitimos una garantía a la entidad fondeadora que le absorbe absolutamente todo el riesgo de crédito y le dice que si hay algún impago en la transacción, nosotros entramos y le pagamos lo que le tenemos cubierto. Entonces esto lo que logra es abrir
opciones de fondeo y de coberturas a todas las entidades paraguayas sin importar el tamaño del balance. Y aquí viene la inclusividad que FrontClear trata de traer al mercado local, donde no importa qué tan grande o pequeño sea el balance de cada entidad paraguaya, mientras tenga colateral soberano local, es bienvenido ese colateral para entrar en este tipo de estructuras que básicamente son repos y derivados. Podemos seguir. Estos son nuestros accionistas. Tenemos a gente que ustedes conocerán, Proparco, KfW, TCX, de hecho el FMO. Entonces, como verán, son instituciones de desarrollo financieras e inclusive ligadas a los gobiernos. Sigamos. Entonces, aquí estos son los tipos de estructuraciones, pero quiero que nos enfoquemos en la que tiene cercado verde. Entonces, abajo a la izquierda, esto es lo que estamos ofreciendo. ¿Cómo funciona esta estructura? Entonces, tenemos un banco beneficiario, que es el banco fondeador, digamos, en Nueva York o en Londres, con los que trabajamos. Ellos fondean a un vehículo nuestro. Entonces, nosotros recibimos los dólares de parte de esta entidad y lo que hacemos es que nos damos vuelta y hacemos un espejo de ese fondeo hacia la entidad paraguaya deudora. Entonces, ¿qué ventaja trae esto? Que este vehículo intermediador nuestro abre cuenta de custodia en la BB Pasa para poder recibir el colateral local en guaraní y custodiarlo durante el plazo de la transacción. Por eso es que nuestro vehículo es tan importante, porque le abre la capacidad a los fondeadores internacionales de recibir colateral de este tipo y le abre la oportunidad a los deudores paraguayos de poder transferir estos bonos a nuestra cuenta custodia. La transferencia de los bonos se hace vía la BB Pasa, pero el fondeo es OTC. El deudor paraguayo recibe los dólares OTC contra este colateral. Eso es importante porque ahora lo vamos a conversar con Raúl y así es como funciona también la estructura con TCX. TCX nos daría el derivado a nuestro vehículo y nosotros nos damos vuelta y hacemos un espejo idéntico del derivado hacia la entidad financiera paraguaya y recibimos el colateral local en nuestra cuenta custodia. Continuamos. Finalmente, este es nuestro equipo FrontClear, ahí les quedarán las filminas y pueden contactarnos en cualquier momento. Vamos ahora a proceder con el conversatorio con el señor Raúl Luragui. Raúl, muchas gracias por participar. Me gustaría empezar conversando sobre la importancia de los mercados de dinero. Lo que hemos visto, Raúl, es que en mercados donde el mercado de dinero no funciona correctamente, lo que conlleva es que los bancos grandes del país empiezan a tener un exceso de liquidez porque no hay transferibilidad de esa liquidez hacia entidades más pequeñas. Y los bancos más pequeños empiezan a tener también excesos de liquidez porque al no poder captar fondos localmente a plazo, tienen que bajar líneas, por ejemplo, y esa estrategia conservadora los lleva a tener más fondeo del que necesitan. Entonces, en resumen, hay una ineficiencia de liquidez en los mercados dada esta falta de transferibilidad de liquidez. ¿Puedes conversarnos un poco sobre el mercado local y qué retos ves en esta transferibilidad de liquidez entre entidades grandes y entidades pequeñas? Buen día, Daniel. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Excelente. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, ¿sí? Y como venimos hablando siempre un poquito sobre lo que es mercado de Paraguay, hoy día, especialmente con este tema de la pandemia, se nota un exceso de liquidez a nivel general en todo el mercado. Porque ¿qué problemas o qué desafíos trae esto? Así como conversamos. Un poquito la transferencia de esta liquidez muchas veces queda ociosa en los mercados. En el caso nuestro particularmente, hoy la mayoría de los bancos con este exceso de liquidez, sean grandes o pequeños, sin tener un activo sin tener un mercado
de dinero muy, digamos, muy donde se puede hacer estas transferencias que comentamos, lo que tenemos es una ineficiencia en toda esa liquidez. Como no hay un mercado muy desarrollado, no tenemos, por ejemplo, los repos que comentamos, no hay esta inversión en papeles y cuando uno necesita quizás liquidez, vas y ripea estos papeles. No hay mucha profundidad. Hoy tenemos quizás un mercado activo entre bancos a través del Banco Central, con dos opciones de hacer repo directo entre bancos, repos intermediando con el central, pero lo mismo sigue con una eficiencia alta. Hoy, al día de ayer, por ejemplo, casi 4.3 billones de guaraníes durmieron en el overnight en el Banco Central, ¿no? Esto debería, por ejemplo, estar invertido en papeles, ya sea letras de regulación monetaria, sea bonos del gobierno. Esta liquidez tiene que estar teniendo una eficiencia, estar generando una rentabilidad y saber que los bancos o los tenedores de estos títulos tienen un mercado luego donde recurrir para hacer líquido esto en caso de alguna necesidad puntual, ¿verdad? Mientras no tengamos desarrollado este tipo de mercado donde no sea mucho más activo, con mucho más movimiento, vamos a ir teniendo esta ineficiencia con exceso de liquidez, muchas veces temporales, muchas veces de mediano plazo, ¿verdad? Y es por eso que justamente tenemos que ver alternativas de cómo desarrollar esto, qué herramientas podemos dar para el manejo de caja liquidez de los bancos, ya sea pequeño o grande, ¿verdad? Yo creo que va un poquito por ahí desde donde ir viendo qué barreras estamos encontrando, qué impedimentos necesitamos, qué necesitamos trabajar regulatoriamente, qué necesitamos trabajar ya sea en mecanismos de mercado, tecnología también es muy importante, y ver alternativas y herramientas también como las que ustedes ofrecen en diferentes mercados pueden ser bienvenidas en el nuestro, ¿no? De acuerdo, Raúl, mencionaste un tema muy importante para nosotros, que es las emisiones del gobierno locales, dado que eso genera una base mayor de colateral que potencialmente los bancos locales pueden poner para recibir fondeo. ¿Podrías hablarnos un poco sobre qué tan líquida es la curva de rendimiento soberana y, de no serlo, qué retos hay o qué factores están influyendo para que esa curva no tenga la liquidez que podría tener? Ok, particularmente cuando dice deuda soberana hablamos normalmente del Ministerio de Hacienda, ¿no? De las emisiones que está haciendo en moneda local, ¿no? ¿Sí? Porque también tenemos un poquito las emisiones que hace Central para poner en práctica su política monetaria. Por lo que es el Ministerio de Hacienda, ellos implementaron, si no me equivoco, hace 3, 4 años, una agenda anual, ¿no? Normalmente el fondeo siempre estaba direccionado trayendo dinero en moneda extranjera de afuera. Ellos implementaron una agenda donde hay un cronograma anual con ciertas licitaciones mensuales. Creo que normalmente licitan de los 12 meses, 10 meses hay licitaciones. Normalmente empiezan en enero, febrero y van terminando hacia octubre, noviembre. Entonces, tenemos unas licitaciones donde ellos determinan un monto anual que normalmente está determinado por el presupuesto que el gobierno determina, va entre 500 y 600 mil millones año. Y un poco aquí lo que vemos es, hay una licitación mensual que te marca la curva, ¿no? Una vez al mes. Dependiendo del tamaño de las licitaciones, eso determina, al ser un sistema holandés, determina muchas veces montos pequeños con muchos participantes, hacen básicamente una disputa muy interesante por las tasas, hace bajar las tasas, subir los precios. Cuando son montos muy grandes para el mismo mercado, muchas veces esto hace cortar los precios en diferentes niveles que cuando hay una licitación menor. ¿Qué encontramos aquí? Tenemos una actualización, digamos, podrías tener una marcación del yield del mercado una vez al mes solamente. Como no hay un mercado secundario, digamos, muy activo, entonces esto hace que no tengamos un yield curve del gobierno, digamos, en constante movimiento, en constante actualización, ¿no? Entonces uno pierde muchas veces la referencia, la actualiza una vez al mes, también determinada quizás por los montos que licita y eso. Entonces, ¿qué necesitamos aquí un poco, digamos, incentivar? Necesitamos incentivar un mercado secundario donde la gente participe más activamente, eh, haciendo estas inversiones en caso de liquidez, haciendo unos repos o vendiendo papeles, creando esa dinámica, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos más agentes participando, necesitamos más gente dando liquidez a estos papeles, o como usted decía, es pues, haciendo ciertos repos, dejando ciertos colaterales, haciendo que esto se mueva, ¿sí? Por ahí también deberíamos hacer quizás los programas de licitaciones un poco más, por ejemplo, las letras de regulación monetaria también tienen una marcación una vez al mes, normalmente se hace el último miércoles de cada mes. Entonces tenemos una actualización de la curva de corto plazo que va hasta 540 días con el Banco Central.
Pero ahí también, por ejemplo, podríamos ver, analizar o quizás hacer una agenda con el gobierno para hacer unas licitaciones semanales, por ejemplo. Creo que el sistema de Uruguay es bastante práctico. Por ejemplo, licitan los lunes, licitan la letra de 30 días, los martes la de 60, los miércoles la de 90. Entonces nosotros tenemos básicamente licitaciones todos los días y actualizaciones de una curva de mercado diaria y de vértices semanales, ¿no? Entonces tenemos que un poco ir trabajando para darle una dinámica a ese yield curve, que yo creo que es la base para la precificación más correcta, más eficiente de todo un mercado en todo lo que es mesa de dinero. Entonces yo creo que esa agenda es la que tenemos que ir desarrollando con el tiempo. De acuerdo, entonces claramente el Ministerio de Hacienda tiene un gran rol que puede jugar aquí para hacer la curva más líquida. Movámonos un poco hacia más bien los derivados. ¿Cómo manejan los bancos actualmente sus coberturas de tasa de interés o de moneda? ¿Qué opciones hay en el mercado? Y si no las hay, ¿cómo ves oportunidades de desarrollo en el corto plazo para que esto pueda empezar a darse en el mercado? Hay buena pregunta, Daniel. Es básicamente un sistema que se maneja bimonetario. Básicamente hoy día, normalmente va alrededor de 50-50, ya sean pasivos y activos. Hoy día creo que con este efecto pandemia hay un gran crecimiento de los pasivos dólares, hay un gran crecimiento de la cartera en guaraníes. Eso hay una migración que creo que está en 45-55. Pero básicamente va alrededor de mitad y mitad. Ok. Cobertura al ser bimonetario, muchas veces hay ese calce natural, porque justamente tenemos un sector agro muy dolarizado, como mencionaba en la presentación, pero también con ingresos en dólares, entonces la dolarización se hace natural, ¿no? Acá yo lo que muchas veces yo veo es que más que los descalces que los bancos manejan básicamente con depósitos y con pasivos y activos, también qué oportunidades, qué herramientas estamos ofreciendo a los clientes para los descalces que ellos podrían tener. Y es ahí donde yo creo que nosotros necesitamos un poco entrar, ofrecer coberturas a los clientes, ofrecer este tipo de herramientas, como ya mencionaron, ¿no? Por ejemplo, lo que es cobertura cambial, desarrollar un poco el mercado de forward, ya sea delivery, non-delivery. Hay ciertas limitaciones, como mencionaron. Lastimosamente podemos solamente hacer a 3 años. Hay empresas que normalmente ya están animándose un poco más, contrayendo deuda a 7, 10 años. Entonces hay una necesidad de una cobertura de mayor plazo. Para lo que es los residentes y inversores extranjeros que están apostando por el país, lastimosamente, como vimos, solamente tenemos al 3% del capital de cada banco para ofrecer esa cobertura. Además, es una cobertura que no puede ser neteada, uno no puede netear compra con venta. Entonces, tenemos que poco trabajar en las necesidades que va teniendo el mercado a poco. Por ejemplo, alargar los plazos. Este porcentaje del 3% del patrimonio queda corto, el monto tiene que ser mucho mayor. Hay pedidos para derivados de 10, 20, 30 millones. Nosotros tenemos que ser conscientes que Paraguay está apostando en mucha obra de infraestructura. Esta infraestructura es financiada del exterior. Estas deudas son contraídas muchas veces en guaraníes. Entonces hay una cobertura, una necesidad, por ejemplo, por la cobertura cambial muy importante para los clientes. Y eso es lo que los bancos tenemos que ir desarrollando un poquito para estas necesidades que están surgiendo. Hoy los clientes están quedando con ese desfasaje entre lo que es dólar guaraní, obligaciones en dólares y, digamos, derechos en guaraníes. Es ahí donde nosotros podemos participar activamente y yo creo que ahí es donde debemos, digamos, proponer ciertas soluciones, ¿verdad? Yo creo que también hay herramientas, pero yo creo que no están siendo suficientes aún, ¿no? Entonces, ese es donde podríamos entrar un poco a desarrollar algunos productos que podrían, digamos, satisfacer estas nuevas necesidades. De acuerdo, y es curioso lo que decís, porque usualmente los límites que los bancos centrales ponen en las posiciones de derivados, por ejemplo en forwards, termina más bien perjudicando un poco, en mi opinión. ¿Por qué? Porque fuerza entonces a las entidades locales a ir al spot, a realizar todas las transacciones, y por lo tanto tiene volatilidad en el spot, lo que usualmente los bancos centrales tratan de limitar vendiendo o comprando en los mercados, pero con un mercado de forwards no habría necesidad de ir al spot y no hay liquidación en el mercado spot, lo cual genera mayor estabilidad. Entonces estoy de acuerdo con vos, es importante desarrollar eso. Y eso me lleva a la última pregunta. Cuando propusiste de estrategias de desarrollo, ¿qué rol ves de parte de los reguladores y de parte de los bancos y entidades financieras locales? ¿Cómo se puede trabajar en conjunto? ¿Hay algún plan que se esté desarrollando para tratar de darle liquidez al mercado de
repos o de derivados. ¿Qué oportunidades hay para trabajar en equipo, reguladores / jugadores locales? Sí, Daniel, muy buena pregunta, entonces haciendo también un poco de historia, ¿no? Y la cantidad de herramientas que hoy tenemos para hacer, por ejemplo, ejercicio de manejo de caja, de liquidez de los bancos, ha evolucionado bastante en los últimos 10, 15 años más o menos, ¿no? Básicamente antes hacíamos liquidez con notas firmadas que había que llevar al Banco Central y todo eso. Hoy día, a partir de la implementación de CIPAP, básicamente el manejo de mesa de dinero a través de todas las plataformas que el Banco Central está proveyendo al mercado. El manejo de liquidez se hizo mucho más práctico y mucho más dinámico. Entonces, por ese lado, yo creo que hay un avance y hay aún mucho más para avanzar, ¿no? Yo creo que lo que deberíamos quizás es hacer una agenda, quizás justamente con los reguladores, y para ver un poco, determinar qué productos son necesarios y qué deberíamos ir un poco desarrollando con el tiempo. Quizás seguramente vamos a formar una agenda con 10, 20 ítems para desarrollar, pero yo creo que podríamos ir enfocando en 2 o 3 ítems, ir desarrollando, digamos, con quick wins, así, ganancias rápidas, decíamos, ok, un producto por año, 2 productos por año que desarrolle, que dé cobertura esta de seguridad cambial, o que dé esta cobertura para lo que tiene algún tipo de descalce en plazos. También podemos ir con el tiempo desarrollando un tema de tasa variable sobre una referencia que podría ser inflación, podría ser un vértice de las letras de regulación monetaria. Entonces yo creo que acá lo importante es desarrollar una agenda donde todos seamos conscientes de cuáles son las necesidades que está teniendo el mercado, que normalmente no había. Hoy estamos con una economía que está creciendo, que está agarrando cierto dinamismo, está agarrando cierta internacionalización. Hay muchos clientes inversores extranjeros queriendo venir, buscando cobertura, buscando la herramienta y no la estamos ofreciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí básicamente es un trabajo conjunto, ¿no? Tanto de lo que es los reguladores con el mercado, traer una agenda, traer una propuesta, ir a ver como una mesa de trabajo e ir llevándolos adelante, ¿no? Muy importante también quizás invitar a gente de afuera, como ustedes o como otros inversores, para que den también su comentario y den sus mejores, digamos, qué mejores prácticas se podría implementar aquí en el mercado, porque eso también es bienvenido. Muchas veces nosotros estamos muy encerrados en lo que es nuestro día a día, lo que es el mercado local, la regulación local, siendo que muchas cosas se pueden cambiar directamente, ¿sí? De acuerdo, y es bienvenida esa solicitud de ayuda. Les comento que Frontclear tiene un programa de asistencia técnica donde se sienta con reguladores y mercados financieros, jugadores financieros del mercado local, y damos capacitación, damos consultoría en temas de cómo contabilizar repos, cómo contabilizar derivados, cómo fortalecer la legislación regulatoria en torno a estos productos. Todo esto lo hacemos pagado por parte de donantes nuestros. Entonces estamos muy esperanzados de en el corto plazo poder hacer un partnership con los reguladores y empezar a ayudarlos a moverse en la dirección de desarrollo del mercado, ¿verdad? Esperamos poder tener noticias buenas muy pronto. Gracias, Raúl. Ha sido realmente una muy buena conversación y ha dado mucho color sobre cómo funciona el mercado local. Me gustaría abrir un espacio de preguntas que puedan tener los invitados del webinar. Si alguien tiene una pregunta, por favor, puede escribirla en el chat y con mucho gusto las vamos a contestar. Vamos a esperar unos segundos a ver si hay alguna pregunta de alguien que esté escribiendo en este momento. Mis colegas me indican si hay o no. Ok, entonces pareciera que no hay consultas. Nuevamente queremos agradecerle a Raúl por haberse tomado el tiempo, agradecerles a todos ustedes por haber entrado al webinar a escuchar, y sepan que TCX y Frontclear estamos para tratar de ayudarlos en temas de derivados, en temas de fondeo colateralizado. Si tienen dudas, consultas después de este webinar o quisieran una explicación más a fondo, nos pueden contactar a nuestros correos que quedan en la presentación y con mucho gusto coordinamos una llamada para dar mayor color sobre nuestras estructuras. Muchas gracias de nuevo y hasta aquí llega el webinar. Que tengan muy buen día.